comienzos de los años 80, Bolivia se convirtió en el mayor proveedor de cocaína del mundo. Un 80% de la pasta base que circulaba en el planeta tenía sello boliviano. El periódico español El País calculaba en 1981 que los tratos con la mafia internacional de la cocaína dejaba al país 1.600 millones de dólares al año, casi el doble del total de las exportaciones nacionales. Casi la totalidad de este millonario negocio estaba en manos de la Corporación, la organización criminal protegida por el gobierno militar de Luis García Meza. La DEA calculaba entonces que la corporación producía unos 1.000 kilos de pasta básica por mes, con un valor de 5 a 9 millones de dólares. Un kilo de pasta básica oscilaba entonces entre 5.000 y 9.000 dólares y un pequeño avión transportaba alrededor de 500 kilos. Esto quiere decir que por viaje se trasladaba hasta 4 millones y medio de dólares. Muchas fortunas que aún hoy fluyen en la economía boliviana se erigieron gracias a este negocio que se convirtió en una pujante industria bajo el control de Luis Arce Gómez. Ministro del Interior, este coronel fue el protector del pequeño grupo de varones de la droga que había financiado el golpe de Estado de Luis García Meza y que daban vida a la corporación. Roberto Suárez, José Gasser, industrial azucarero, Widen Razuk, exprefecto de Santa Cruz, y Alfredo Cutucci Gutiérrez, expresidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, formaban parte de la corporación. Y en medio de estos nombres aparecen de Sonia Sanginés de Atalá, la reina boliviana de la cocaína. Desde el cártel de Medellín hasta la mafia italiana, Sanginés de Atalá extendió el negocio de abastecimiento de cocaína de la corporación a niveles nunca antes conocidos en Bolivia. Su fama llegó a tal punto que el propio Pablo Escobar la coronó como la reina de Bolivia con corona de nieve. La vida de Sonia Sanginés de Atalá supera cualquier novela de ficción sobre el narcotráfico latinoamericano. Bella, manipuladora, ambiciosa y de sangre fría, Sanginés de Atalá amasó una fortuna, provocó la muerte de muchos y al final logró embaucar a la propia Drug Enforcement Administration, la DEA, para deshacerse de sus competidores. Esta es su historia. Y con ella la del boom del narcotráfico boliviano, narrada, entre otros, desde la perspectiva y experiencia de un ex agente de la DEA. Bienvenido, bienvenida a las fauces del fauno lúbrico. La madrugada del 17 de julio de 1980 se inició el golpe de Estado de Luis García Meza en contra del gobierno de Lidia Gayler Tejada. Ahora se sabe que esta movida fue apoyada desde Estados Unidos por la CIA y financiada por un poderoso grupo de narcos bolivianos que se sintió amenazado por la decisión del gobierno de apoyar a la DEA en su lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Pero mientras Lidia Gayler se acercaba a la DEA, la CIA creía que para su país había una amenaza aún mayor que la droga, el comunismo, que según ellos se estaba apoderando de las esferas del Estado boliviano. Es así que a través de la Liga Anticomunista Mundial, la CIA se contactó en Bolivia con Edwin Gasser para luchar en contra de la amenaza izquierdista. Gasser era un miembro de esta organización y era padre de José Gasser e industrial, que años antes ya había apoyado el golpe del coronel Hugo Banzer Suárez. Todos estos hechos han sido documentados por el ex agente de la DEA, Michael Levine, y plasmados en los años 90 en su libro The Big White Lie, La Guerra Falsa en español. El libro que causó un remesón en Estados Unidos al afirmar que la lucha contra las drogas era una mentira y que las propias organizaciones gubernamentales gringas torpedeaban esta lucha, volvió a la agenda mediática el 2008, cuando el presidente boliviano de entonces, Evo Morales, mostró uno de los ejemplares del libro en pleno discurso cuando anunciaba su decisión de expulsar a la DEA de Bolivia. En una entrevista con Levine que realicé vía correo electrónico, el ex agente se mostró descontento ante la actitud que asumió el gobierno boliviano. Estoy seguro que ni el presidente Morales ni sus asesores leyeron el libro, porque de haberlo hecho hubieran expulsado a la CIA por haber apoyado el golpe de los narcomilitares y con ello confabulado en contra de la propia democracia boliviana. La DEA, en cambio, estaba tras la captura de estos criminales sin saber que estos eran piezas clave de la CIA en Bolivia. Michael Levine
sabe de lo que habla. Fue uno de los agentes de la DEA más condecorados de la historia de Estados Unidos. Construyó su fama trabajando en 3 continentes como agente encubierto para la DEA durante 25 años. Su mayor logro, según él mismo señala, fue dirigir el operativo que terminó con el secuestro del mayor cargamento de cocaína en la historia de Estados Unidos hasta los años 80. Nada menos que 500 kilos de cocaína, con un valor en la época en las calles gringas de $100 millones. El operativo lo encabezó Levine en Miami en mayo de 1980, 2 meses antes del golpe de García Meza. Esta captura fue el resultado de un trabajo encubierto que tomó meses y el trabajo de decenas de agentes encubiertos. La droga pertenecía al veniano Roberto Suárez, el rey de la cocaína boliviana, y había salido desde la estancia La Perseverancia en Santa Cruz. Años después, se sabría que la estancia pertenecía a Sonia Sanginés de Atalá. El operativo provocó un gran despliegue mediático en Estados Unidos y terminó con el arresto de los bolivianos José Gasser y Alfredo Cutucci Gutiérrez. Este último fue arrestado el mismo día del operativo por Levine, en Miami, tras 2 horas de permanecer dentro de un banco contando los $9 millones que había supuesto parte de la compra de los 500 kilos de cocaína. El operativo resultó en un golpe duro para la organización de Roberto Suárez, quien puso precio a la cabeza de Levine, nada menos que $200,000. Sin embargo, a pesar del éxito del operativo y de las pruebas contundentes, el caso de narcotráfico más grande hasta entonces en Estados Unidos comenzó a desvanecerse. Unos días después, eso salió en la prensa de todo el mundo, que eso fue el caso más grande en la historia de los Estados Unidos, pero lo que nadie en el mundo sabía fue que el fiscal de Florida, de Miami, Florida, soltó José Roberto Gasser en el acto, dejando caer todos los cargos. Y yo me puse a investigar. Y yo me enteré en Argentina, mientras yo estaba trabajando en Argentina, de que la familia Gasser era bien vinculada con la CIA. La CIA, entre bastidores, para mí, fue apoyando a los traficantes. Y a la misma vez, la DEA del mismito gobierno estaba tratando de tumbar los traficantes. Eso para mí fue inconcebible. Gasser fue liberado por la supuesta falta de pruebas. 4 meses después, Gutiérrez sería puesto en libertad bajo una fianza de $1 millón. Unos días después, Gutiérrez se sumaría a Gasser en Santa Cruz para apoyar las tareas de la corporación, el brazo criminal del nuevo régimen militar y de sus narcosocios. El caso Suárez había sido cerrado. Años después, Levine confirmaría de que fue la propia CIA la que había movido influencias para liberar a los narcos, para que estos se sumen en su lucha en contra de la izquierda boliviana. Tras el golpe de Estado en Bolivia, la administración de Jimmy Carter, torpedeada desde distintos frentes por la propia CIA, decidió suspender los $200 millones de ayuda que Estados Unidos daba a Bolivia, y en agosto de 1980 se cerraban las puertas de la DEA en el país. El ministro del Interior, Arce Gómez, acusó entonces públicamente a Carter de favorecer a los izquierdistas bolivianos y señaló que Carter sería el único culpable del incremento de droga en las calles de Estados Unidos. Internamente, claro, Arce Gómez y sus socios aplaudían de pie la medida. Lo cierto es que ningún kilo de cocaína salía de Bolivia sin que antes el coronel recibiera su comisión por permitirlo, una especie de impuesto que llegaba a los $1,000 por kilo. Mientras, el jefe de narcóticos de la policía, José Tito Camacho, recibía $300. Aquellos que se negaban a pagar la contribución terminaban con la droga incautada en la cárcel o muertos. Según los datos recogidos por Levine, durante los primeros meses del régimen, al menos 150 pequeños y medianos narcos sufrieron el castigo del régimen, lo que benefició tanto a la estructura gubernamental como a los varones de la cocaína que los financiaron. Según el testimonio secreto de Félix Milián Rodríguez ante la Comisión Kerry del Senado de los Estados Unidos, Roberto Suárez controlaba entonces el 90% de la cocaína en la superficie de la tierra. El miembro del cartel de Medellín y condenado por lavado de dinero, describió a Suárez como el narcotraficante más grande del planeta. Bolivia se ha convertido en el supermercado internacional de la droga, señalaba en 1981 un informe interno de la DEA.
Aprovechando el monopolio de los aparatos de seguridad del Estado y el apoyo de los novios de la muerte, un grupo de mercenarios entrenados por el nazi Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, Arce Gómez se dedicó a eliminar a pequeños y medianos traficantes para adueñarse de la droga valuada en millones de dólares. Pero vender toda esa producción requería de una persona de confianza y comprobadas conexiones en Colombia y en Estados Unidos, país donde la mayoría de los traficantes bolivianos aún temía llegar. Arce Gómez confió esta tarea a Sonia Sanginés de Atalá, bajo una premisa: inundar de cocaína a Estados Unidos. Y la cruceña cumplió a cabalidad con esta misión. En 6 meses, Sanginés de Atalá, de 30 años, se convirtió en la principal agente de ventas de la droga gubernamental. Dentro de esta estructura era pieza clave. Ella se encargaba de cerrar tratos con las mafias de Sudamérica, Centroamérica, Europa y Asia. Según un oficial de la DEA, Sanginés de Atalá era dueña del negocio de la droga en el mundo. No solo comerciaba la droga gubernamental, sino que mercantilizaba su propia producción y la cocaína de algunos de los capos bolivianos que no contaban con las conexiones necesarias. Tan importante era Sanginés de Atalá para la provisión de materia prima para las mafias internacionales de la cocaína que, por ejemplo, el cártel de los hermanos Ochoa, una de las organizaciones criminales más fuertes que tuvo Colombia, solía esperar a la boliviana en el aeropuerto de Medellín con limusina, guardaespaldas y regalos. En Bolivia, Sanginés de Atalá era temida por los narcos. La protección de Arce Gómez se hacía evidente a través de los novios de la muerte, y este hecho no es casual. Atalá había consolidado su relación con los militares los primeros días del golpe de Estado, cuando había cedido su mansión, ubicada al frente del lujoso Hotel Los Tajivos, para su uso como centro de detención y tortura. Sobre este tema, Levine recupera en su libro testimonios del juicio en Estados Unidos de 1984 en contra de los narcos Humberto Montero y Jorge Barón, quienes habían sido clientes de Sanginés de Atalá. Sonia era testigo clave para la fiscalía en contra de ambos narcos, y por ello la estrategia de la defensa se basó en el ataque a Sanginés de Atalá, sacando a la luz su privilegiada posición en Bolivia con el régimen militar, para así tratar de invalidar su palabra. El testimonio de Sonia en el juicio reveló que ella era capaz de mandar asesinar y torturar a cualquier persona. Cuando Rolando Franco, un narco mediano, se negó a pagarle por la cocaína que le había comprado, acusando a Sonia de haberle entregado azúcar en vez de cocaína, ella decidió secuestrar a uno de los socios de Franco, Roberto Bernabé Suárez, hasta que, después de torturas, este terminó pagando el dinero. Sonia Sanginés de Atalá respondió así sobre el tema ante las preguntas del abogado defensor de uno de los narcos acusados en dicho juicio, David Finger. ¿No le molestaba que estos mercenarios que usted alojaba y alimentaba se dedicaran a torturar gente? Sí, pero no había nada que yo pudiera hacer. ¿Usted tenía que alojarlos y alimentarlos? A una parte del grupo, pues eran muchos. Antes de que tomaran y usaran su casa, ¿usted llevó a Juan Carlos Camacho y Alberto Álvarez para que la recorrieran? Sí. ¿Y no es verdad que Camacho le dijo que le gustaba su casa porque estaba tan aislado que nadie escucharía los gritos de la gente? Sí. En el mismo juicio, Humberto Montero corroboró la importancia de Sonia Sanginés de Atalá en el mundo del narcotráfico. Había una especie de broma que circulaba sobre ella, que ella era la reina de Bolivia con una corona de nieve. El abogado de Montero remató: si la Estatua de la Libertad supiera que estamos haciendo de Sonia y Pachi residentes en este país, ella se postraría en lágrimas de su pedestal. Sonia Sanginés de Atalá era una mujer hermosa, aunque no voluptuosa. Tenía la pinta de una profesora de kinder, según la descripción del agente de la DEA, Michael Levine. Con solo verla, nadie imaginaría que era una de las mujeres más temidas en los círculos de la mafia boliviana, y que decenas de muertes y torturas habían sido concretadas desde sus labios. Sanginés nació en Santa Cruz en el seno de una familia pobre. A los 14 años se casó con Walter Pachi Atalá y su vida se transformó. Corredor de autos, Pachi provenía de una poderosa, influyente y acaudalada familia cruceña. Walter Atalá había ocupado un puesto en el gabinete de Hugo Banzer, lo que le proporcionaba conexiones en el mundo político. Sonia contaba con 4 hijos y una vida de lujos que nunca había tenido. Sin embargo, no se sentía feliz, como lo confesó ella misma a Levine. Parafraseando, Levine narra en su libro:
Pache era corredor de autos y paraba de viaje en viaje. Yo ya estaba cansada de acompañarlo a sus viajes y también cansada de solo cuidar a los niños, así que comencé a meterme al comercio importando televisores y radios desde Panamá. No estaba metida en las drogas, pero por mis negocios comencé a conocer muchos que sí lo hacían. Después de que los militares tomaron el gobierno, el ministro me convocó para trabajar con él y yo acepté. El libro Narcotráfico y Política, Militarismo y Mafia en Bolivia, editado por Latin American Bureau, señala que Sonia fue tomada presa en La Paz en la presidencia de Geyler Tejada. Se la encarceló en la prisión de mujeres, en Obrajes, pero muy poco duró su encierro. Sus importantes amigos lograron inmediatamente un certificado médico, por medio del cual el juez accedió, sin mayores problemas, a que fuera trasladada a una clínica desde donde le hicieron fugarse con la mayor facilidad. Sea como fuera, el golpe militar de García Meza catapultó a Sonia San Ginés de Atalá a encabezar la lista del negocio internacional de la droga. Pero pronto, el ministro Arce Gómez comenzó a desconfiar del poder que adquiría San Ginés de Atalá y decidió ponerle un freno. Sonia narraría tiempo después a los agentes de la DEA los sucesos que la llevaron a tocar las puertas de esta agencia norteamericana. Según su relato, temeroso del poder que ella adquiría dentro y fuera de Bolivia, Arce Gómez se propuso sacarla del negocio. Sin que ella lo supiera, Arce Gómez le habría entregado 300 kilos de cocaína incautada ya en mal estado, es decir, con menor calidad para su venta en el mercado. El precio total del producto disminuyó hasta un 40%, pero Arce Gómez negó luego este hecho y exigió que San Ginés de Atalá le pagara el valor total, $1.5 millones. Para empeorar la situación, San Ginés de Atalá acababa de cerrar un negocio con uno de los narcos más temidos de Colombia a comienzos de los años 80, Papo Mejía. Este le había entregado en Colombia joyas y un Mercedes-Benz por un valor de 30 kilos de cocaína. Pero cuando Sonia entregó las joyas a Arce Gómez para recoger los 30 kilos, el militar le dijo que esas joyas las recibiría como parte del pago por los 300 kilos que ella le debía. Al pasar los días, Mejía, al no escuchar noticias sobre la droga ni sus joyas, prometió matar a Sonia y a toda su familia. Amenazada por todos los flancos, la reina de la cocaína boliviana recurrió a sus contactos para hacer un trato con la DEA. Les entregaría en bandeja de plata a los mayores narcos de América Latina, incluido Arce Gómez, a cambio de protección para ella y su familia. La oferta fue inmediatamente tomada por los agentes de la DEA, conocedores de la importancia de Sonia San Ginés de Atalá en el negocio internacional de la cocaína. Sonia ingresaba así al Witness Protection Program, el programa de protección de testigos, dando vida así a la Operación 1, nombrado así por el juego con el apellido Atalá, Atila, el 1, bueno, creatividad gringa. Pero lo que la DEA desconocía era que Sonia San Ginés de Atalá era a su vez un activo de la CIA, al igual que gran parte de los funcionarios del régimen militar. Con todo, se montó la operación. Durante varios meses, Sonia San Ginés de Atalá desapareció del mapa y luego reapareció en Tucson, Estados Unidos, acompañada de un nuevo socio y con la firme intención de recuperar su privilegiado sitial en el negocio del narcotráfico. Su socio era Michael Levine, quien asumía una vez más su trabajo como agente encubierto. El objetivo era conseguir la mayor cantidad de pruebas para encarcelar a los capos sudamericanos y al mismísimo Arce Gómez. El operativo duró meses y es apasionante leerlo en el libro, pero no lo vamos a hacer en este video. Baste decir que como confidente de la DEA, Atalá ayudó a desmantelar varios grupos a los que anteriormente había servido como proveedora, lo que tambaleó el negocio creado por la narcodictadura. Entre los narcos que cayeron en el operativo encubierto fue el colombiano Papo Mejía. Personalmente, Levine tenía un objetivo con esta misión y apuntaba a los narcos bolivianos, pero las cosas no saldrían como él esperaba. La Operación 1 se cerró intempestivamente sin haber logrado tocar a Arce Gómez. Muchas de las pruebas fueron destruidas, según explica Levine. La CIA debía proteger a su gente en Bolivia a toda costa, sin importar que estuvieran inundando Estados Unidos con cocaína. Muchas grabaciones obtenidas en la casa de Tucson desaparecieron. En ella los narcos colombianos daban los nombres de toda la cúpula militar boliviana envuelta en el negocio, señala Levine en su libro.
Al final, protegidos por el programa para testigos, Sonia y toda su familia cambiaron sus nombres y desaparecieron una vez más dentro de Estados Unidos. Pero sin embargo, continuaron con su delictivo accionar. En diciembre de 1987, bajo los nombres falsos de Sonia y Walter Albrecht, ambos fueron detenidos en Texas tras una venta de cocaína. Todos los cargos en contra de ellos fueron abortados. Las investigaciones continuaron y se descubrió que eran los Atalá, pero cuando la Corte de Apelaciones quiso abrir el caso, la pareja ya se había perdido entre las sombras de su verdadero imperio underground. Lo cierto es que San Ginés de Atalá utilizó a la DEA para deshacerse de sus competidores más cercanos y para amedrentar a aquellos que la amenazaban para seguir construyendo su imperio. Así lo concluye Levine, quien se retiró de la DEA desilusionado al constatar que la lucha contra el narcotráfico encarado por Estados Unidos es una gran mentira.